Una fábula milesia, por Ludo Bermejo. Era yo un recaudador de impuestos de la Grecia libre y ejercía mi sagrada tarea en la ciudad de Dimión. Tras muchos años de privaciones logré una buena fortuna, mas carecía de lo que el tábano de Atenas consideraba una vida plena. Atenea tuvo a bien el concederme una mente clara, pero su hermana Afrodita me condenó con unos atributos tan escasos que bien podían lavarse con un anforisco apenas mediado. De mis escarceos amorosos solo obtuve un apodo cruel, Antipríapo, término por el que el barrio entero me nombraba a escondidas. Tras un episodio en especial humillante en el que intervinieron mi túnica rota, una mujer fisgona y su posterior ataque de risa, decidí que debía enfrentar aquel problema. Sabía que mis vecinos consultaban sus cuitas con Atilia, viuda de Neón, cuya fama de Catiana era conocida en toda Grecia. En tiempos vivió en la polis, pero tras la muerte de su esposo no pudo pagar las deudas y yo mismo me vi obligado a expulsarla de su residencia. De sobras es conocido que el rencor de las mujeres solo es templado con regalos, así que antes de iniciar mi viaje compré en el mercado media cesta de granadas, un pellejo de vino y 2 cabritos para sacrificio. Con estos presentes partió a su hogar, que se encontraba un día de camino, en el bosque que llaman de Circe. Durante la noche me pudo el hambre y maté al cabrito más pequeño. Con la boca caliente de animal me regalé medio pellejo de vino. A la mañana siguiente me despertaron los balares del otro choto, que entretenía el hambre con mis granadas esparcidas por el sendero. Recogí las frutas, limpié el morro del animal y rellené lo que quedaba de pellejo con agua, convencido de que una buena mujer, por ende anciana, se perdería con el continente y no haría caso del contenido. Brillaban las estrellas cuando llegué a su choza. Como muestra de respeto, llamé a su puerta 3 veces antes de susurrar: «Te saludo, Atilia, viuda de Neón. He venido a hablar contigo. Traje para compartir estas granadas, las preferidas de Hera». Nada se movió en la choza, así que volví a llamar y continué en voz alta: «Mucho tiempo ha pasado para guardar rencor. Olvidemos viejas disputas y abracemos el aquí y el ahora con este pellejo de vino». Tras la puerta se escuchó un levísimo crujido que inflamó mis esperanzas. Proseguí a voz en grito: «Abre la puerta, abuela, que traigo aquí un cabrito tan hermoso que miedo tengo de que me lo roben por el camino». Mis desvelos fueron premiados por el ruido de la tranca al descorrerse. Ante mí se mostró una anciana desnuda que distinguí como Atilia. Procurando no hacer caso de sus ubres vacías, sus caderas mustias y su rostro miserable, sonreí mientras la vieja me hablaba con una boca vacía de dientes. «Te recuerdo, recaudador. ¿Acaso ahora los sabios han decidido pedir cuentas al arroyo, a los montes y al sol altísimo?» «En absoluto, buena viuda. Vine a pedir tu consejo en cierto asunto». Expliqué mi problema sin miedo a los detalles y sin temor a la mentira. Mujer o no, era bruja y es sabido que bajo el influjo de Hécate no podía faltar a la verdad. Después de escucharme, la anciana escapó a su choza con los tributos que le había traído. Escuché abluciones, susurros y juramentos. Por fin la anciana regresó a la puerta. Traía la boca roja, la voz tomada y un cuchillo que aún goteaba sangre de sacrificio. «Sea. Grande es tu petición, pero tus acciones merecen recibir respuesta. Hay al final de este sendero una cueva y dentro de la cueva un camino y tras el camino una escalera y al final de la escalera un fresno bien crecido. Aunque el invierno es cercano, lo encontrarás repleto de hojas. Tómalas, recoge también su corteza y sus semillas. Con ello harás una cataplasma que colocarás en su sitio. Y tu bien preciado crecerá como el mismo árbol». Con la urgencia devorándome ya el juicio, abandoné a la vieja. Sendero, cueva, camino y escaleras, todo fue como había predicho. Pero al llegar al fresno me asaltaron las dudas. Era aquel un árbol hermoso, altísimo y florido.
Tales ejemplares solo crecen por voluntad de los dioses. Pero mis deseos eran tan fuertes que terminaron por ahogar mis bien ponderados temores. Recogí hojas, frutos y corteza y regresé a Diminión. Temeroso de que manos esclavas debilitaran la mezcla, yo mismo me encargué de preparar y administrar la cataplasma. Esa noche dormí sueños enraizados. Desperté a la mañana con las primeras luces. Al apartar los restos descubrí que mi bien seguía como en la noche previa. Decepcionado hasta límites absurdos, lo di todo por perdido, llamé a los esclavos, ordené que me limpiaran y mientras una de ellas me frotaba la espalda, noté una sensación poderosa en las entrañas. ¡Milagro! Muda de asombro, la esclava se giró para limpiarme el frente y descubrió un bien que, no siendo colosal, era al menos meritorio. Grité para que los esclavos abandonaran la sala y revisó con cuidado. El miembro era cálido, con cierta rugosidad en la base y suave en el extremo como una rama recién crecida. Di saltos de emoción y mi bien se bamboleó con alegría. Con el deseo de que la noticia corriera pronto entre los esclavos y por extensión entre sus dueñas, mandé a mis sirvientes de compras. Después me regalé en el espejo. Hasta aquel día siempre me colocaba de espaldas, pero ahora, por Zeus altísimo, ahora todo era distinto. ¿Y de qué forma? En los meses que siguieron, descubrí unas cualidades inauditas en aquella maravilla. Para empezar, su firmeza, similar a la de las lanzas de los hoplitas y muy valorada entre las campesinas. A continuación, su resistencia que causó asombro en las esposas de los comerciantes. Y no olvidemos su flexibilidad, llevada con éxito a su extremo por las ardorosas viudas, libres o aún encadenadas al luto. En la ciudad pronto corrieron los rumores, un nuevo peligro acechaba las casas de los esposos. Presos del miedo, los maridos prohibieron la entrada de todo varón que no fuera de plena confianza. Por fortuna yo, Antipríapo, aún disfrutaba del desdén tanto tiempo cultivado y que ahora se tornaba a mi favor. Y es que nunca se abrieron las puertas con tanta alegría ante la visita del recaudador de impuestos. Pero ay, no es en vano que a Afrodita la llaman la urdidora de maldades. Por fin acabó el invierno y comenzó la primavera, época de florecimiento y adalid de mi mayor alegría, cuando comprobé que como las plantas, mi bien continuaba su crecimiento. Las primeras semanas fueron gloriosas. Aún quedarán maridos que se pregunten por qué sus esposas me invitaban a sus fiestas, y yo, espléndido como Cloris, acudía a todas ellas. Pero una mañana en que de casualidad había dormido en mi propia cama, me desperté en especial enardecido. Intrigado, aparté las sábanas para descubrir que mi miembro había crecido medio palmo. Peor aún, que de él brotaban pequeñas extensiones que a la manera de ramas pugnaban por apartarse del tronco del que habían nacido. ¡Espanto! Prohibí a los esclavos que pasaran a mi alcoba mientras trataba de pensar una respuesta. ¿Qué, por pan, podía hacer con aquella cosa? La miré de refilón y juro por Zeus que pareció devolverme la mirada. Con repulsión infinita me atreví a tocarla, dura, dura y agrietada como la corteza del árbol que le había dado una segunda vida. Enloquecido por el miedo la envolví con sábanas y mandé por vino. Pasé el día entero embrutecido. En el culmen de la borrachera soñé que volvía a ser, de nuevo, Antipríapo. Todo falso. Al amanecer, desperté un palmo entero más crecido. En los siguientes días lo probé todo. Dejé lavarme por temor a que medrara. De alquimistas y físicos conseguí venenos para debilitar su firmeza. Mandé comprar esclavas mutiladas y me repugné con sus desnudos. Vanas esperanzas. Aquello seguía creciendo. Ya apenas era capaz de levantarme de la cama, mucho menos de recaudar impuestos. No tardé en perder la gracia de la ciudad y con ella mi fortuna. De mis esclavos solo quedaron los más ancianos y después incluso ellos me abandonaron. Pedí al último que mandara traer una litera colosal capaz de contenerme a mí y a mi desatino.
Después del desembolso de mis últimas monedas conseguí porteadores sin escrúpulos que me llevaron al bosque de Circe. Delante de la choza de la viuda grité, amenacé y supliqué, pero no obtuve respuesta. La vieja había desaparecido. Regresé a mi hogar a tiempo para descubrir cómo despuntaban las primeras hojas de mi condena. Consumido por su vigor, perdí las fuerzas. El tiempo pasaba y mi mal crecía, tan alto como un hombre, tan alto como un oso, tan alto como la casa. En la mañana del último día me despertó un golpe en la frente. El responsable fue un fruto de forma alargada. Quedé hechizado. Mis vástagos, los primeros de mis hijos. Soñé una estirpe que se alzaría orgullosa sobre la faz de Grecia. Les imaginé participando en las batallas venideras como arietes, lanzas, barcos y demás enseres de guerra. Con ese bello pensamiento partí al Hades. Pero ni en eso tuve suerte. Aquel árbol, aquellos frutos se consideraron sagrados, sí, pero para dedicárselos a la mismísima Afrodita. ¿Cómo usarlos entonces para la guerra? Nunca hubo mejor madera, más flexible, más dura, más resistente, para hacer olisbos. Aún pueden encontrar ejemplares, aseguro, en algunos museos de Grecia.